Buenas, buenas, ¿cómo están? Hoy es lunes 28 de abril del 2025. Como cada semana, arrancamos con un Wayful Talk. Esta vez comentando un poco algunas novedades que tuvimos apenas este propio fin de semana. Obviamente, algunas novedades políticas. Ahora nos va a comentar Martín también. Pero bueno, sobre todo lo macroeconómico, lo global, que es lo que nos importa a nosotros. Así que para eso le vamos a dar primero la bienvenida a Martín Estea. Hola Martín, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Oscar? Encantado. Bueno, primero que nada, quería un poco para seguir la película de cómo veníamos, el tema de aranceles, porque nosotros teníamos unos días atrás, unas semanas atrás, pero casi que esto va día a día, un Trump bastante beligerante con el tema, una situación que parecía que no tenía ninguna resolución, por lo menos desde el punto de vista racional, porque estábamos pidiendo que el acuerdo de tarifas sea un acuerdo de compra y venta efectiva, o sea, algo fáctico, una solución fáctica, que como veníamos hablando en los Wayful Talk antes, esto no tenía una solución, porque era pedirle a los japoneses que compren autos americanos, cosa que no tiene ningún sentido. Pero este fin de semana tuvimos a un Scott Bessent y también a un Trump hablando de cosas diferentes y un Scott Bessent tratando de poner medidas. ¿Cómo ves esto, Martín, el tema de la negociación? ¿Cómo están a esta altura el avance de las negociaciones en términos de tarifa? Poco avance, muy poco avance en la realidad. Discursivamente sí se ha morigerado un poco el discurso de Estados Unidos, mucho menos belicoso, particularmente Bessent, que es el que quiere que esto ya se termine, que no quiere saber nada. Bueno, es el que tiene el lío, ¿no? El lío por delante, el que firma, digamos. Lo metieron en un berenjenal que no tenía nada que ver el tipo y la está llevando como puede. Scott Bessent es el secretario del Tesoro americano, para el que todavía no está. Sé que ustedes saben todo, ya lo conocen tan al detalle, pero por la duda. Obviamente él no puede salir en público a contradecir a Trump, pero sí aprovecha estos encuentros privados como el que tuvo con JP Morgan la semana pasada para aprovechar a filtrar cosas y que Morgan filtre con su credibilidad. Lo demos por hecho como que han sido realmente palabras del secretario del Tesoro. Pero en la práctica, en la realidad no hay nada. Los acuerdos comerciales llevan mucho tiempo, ya lo hemos charlado. El mismo Bessent dijo este fin de semana que un acuerdo con China podría llevar 2 años. Hay un posible acuerdo hasta con 75 países, que esto se puede dar en 90 días. Pero como decís, lleva tiempo y mientras tanto hay aranceles que están funcionando, porque mientras tanto lo del 10% están vigentes. Mientras tanto están corriendo todos los aranceles y lo más interesante es que todavía no se sintió el impacto porque los barcos tardan 45 días en llegar de China a Estados Unidos, entre 45 y 60 dependiendo de a cuál de las costas estadounidenses vaya. Pero el problema es esto, en Estados Unidos y en todo el mundo el 90% del comercio internacional es free on board, o sea las cosas se pagan cuando llegan. Entonces desde la fecha del Liberation Day, recién pasados 45 días se va a sentir el impacto en la realidad y me parece que ahora se va a empezar a ver, vamos a empezar a ver precios más altos y posiblemente faltantes en algunas cosas. Sí, Bueno. una oración. Sí. Los datos del puerto de Los Ángeles ya se empiezan a notar semana a semana. Sí, en una caída fuerte de entrada. Y durante el fin de semana, Walmart y Costco han dicho que a sus proveedores, que muchos de sus frutos vienen de China, les han pedido que empiecen a hacer envíos, que los costos, dicho de alguna manera, se van a hacer cargo ellos del problema tarifario, es decir, trasladar a precios Está clarísimo. los productos que se llaman. Sí, Walmart y los supermercados en Estados Unidos son negocios que son muy finitos. Van con un margen de Sí. ganancia muy, muy, muy finito. Cualquier margen que Walmart no puede absorber nada porque va a pérdida. Sí. Ahí tenemos un dato, porque la semana pasada salió Durable Goods, que es una medida que nosotros usamos sobre los bienes de capital, que dio Altísima, dio un crecimiento del 9,2% mes contra mes, cuando un esperado era el 2%. Esto es claramente es adelantamiento de consumo, compañías que han adelantado todo lo que pudieron antes de las tarifas, y esto obviamente es consumo prestado del dato con lo cual esto es muy bueno. En algún momento van a empezar, porque ahora empiezan a caer los datos de mayo. Nosotros estamos ahora finalizando abril, dijimos 28 de abril, ya este viernes tenemos datos de empleo, allá no hay feriado puente, tenemos datos de empleo y estos datos van a empezar a dar datos de economía ya de la situación en medio de los aranceles. Sí, ya vamos a tener datos con el impacto de las tarifas y también los balances de las empresas. Es posible que tengamos muchas sorpresas positivas por esto mismo que sucedió con los bienes durables. Muchas empresas y consumidores adelantando consumo antes. Ahora te voy a preguntar, porque quería preguntarle un poco por el panorama de las 7 magníficas, porque tuvimos la semana pasada Google y Facebook, y ahora vamos a tener a Apple y demás. Ahora te pregunto. Pero tengo la otra noticia, que es notición,
no sé si para agarrarse los pelos o para ponernos feliz, pero el presidente de Estados Unidos estuvo hablando de bajar el income tax, quitarlo directamente a todas aquellas personas que ganaran menos de $150.000 al año. Que esto, digamos, por más que en Estados Unidos los sueldos, los salarios sean mucho más significativos en comparación con las otras potencias, es un número que alcanza una población enorme. ¿Qué impacto tiene esto fiscalmente? Es más o menos la mitad de la recaudación de Estados Unidos, de la recaudación fiscal. El income tax es más, a los individuos es más o menos el 50% de la recaudación, eso obviamente es un número altísimo. Digo porque esto nosotros estamos hablando de que por un lado tenés un tema con el comercio, tenés un déficit comercial, tenemos un déficit fiscal enorme, 1/3 de la deuda se vence este año, porque era un foco lo que marcaba Yellen, y en su momento hacíamos la crítica, no había wasteful token entonces, pero sí veníamos conversándolo, como Janet Yellen, la ex secretaria del Tesoro, hacía esas renovaciones cortas, muy caras, y esto lo tenemos ahora. O sea que esto es traer un poco más de problema. Es más combustible de fuego en un momento donde vos necesitas cerrar el agujero fiscal. Esta medida va en el lado contrario completamente. Ahora, yo soy fan de todo lo que es Laffer, su legado, la curva de Laffer. Para mí bajar impuestos es algo positivo. ¿Por qué en este caso no? Sí. Yo no soy economista, le dejo la curva de Laffer a los economistas. Lo que dice la curva de Laffer es que a partir de cierto punto, si vos estás cobrando demasiados impuestos, si vos bajás los impuestos, te va a subir la recaudación. Y eso funciona en países con una presión fiscal muy elevada, como Argentina, porque lo que sucede es que mucha gente que no pagaba impuestos dice, bueno, el riesgo-beneficio me empieza a convenir pagar impuestos. En Estados Unidos esto no sucede. Si vos bajás impuestos vas a tener una caída en la recaudación. No necesariamente esto se va a ver. No, va a ser directamente proporcional la caída de lo que pare de recaudación, no lo vas a recuperar por otro lado con más gente pagando impuestos. Eso significaría para cerrar el déficit más deuda. Digamos, es un problema del Tesoro, no de la gente que se vería beneficiada por dudar, y bueno, obviamente no. El problema es que obviamente no es el de... Y posiblemente sea un incentivo para las pequeñas empresas y el consumidor y los households. Pero de corto plazo parece ensanchar más el agujero. Claro, de corto mínimo. Ahora, por otro lado, tenemos que esto hay que cubrirlo de algún lado. Ustedes saben, yo gasto más de lo que me ingresa, en algún lado lo tengo que cubrir, lo cubro con deuda. Y justamente tenemos que el Congreso vuelve al tema del debt ceiling en la próxima semana. Sí, tema de todos los años. Es algo que se va a aprobar más que nada teniendo en cuenta el poder que tienen los republicanos en las cámaras. Pero sí, se va a volver a aumentar el límite de deuda de estadounidense como todos los años. Bueno, lo último, me decía Martín antes, las elecciones de Canadá se están dando esta semana, empiezan hoy a votar los canadienses. En realidad no parecía ser un dato muy relativo y sobre todo que McCartney parece que va primero en las encuestas. Pero sí, esta semana tenemos lo que empieza el blackout period, en donde ya aquellos integrantes de la Reserva Federal no pueden dar más declaraciones. ¿Por qué? Porque la semana que viene tenemos Fed. Ahora no podemos saber si esa baja de tensión de Trump la semana pasada diciendo, bueno, yo en realidad no quiero que remover al presidente de la Fed, si esto lo vamos a poder ver, pero podemos ver qué están diciendo los futuros de tasa y en este sentido preguntarte, habíamos hablado de hace un año una sola baja de tasas, se empezó a promover más. ¿Cómo están los futuros de tasa? ¿Qué nos están adelantando en este sentido? Para diciembre se están dando entre 3 y 4. 3 y 4. Sí, entre 3 y 4 recortes, sí, es un dato que a mí no me gusta mirar mucho porque se mueve demasiado. Se mueve demasiado. La otra vez decíamos 4 y bueno, justamente ahora que se va acercando, vos siempre decís, claro, vemos la verdad de la milanesa. Sí, ahora se está acercando y te está marcando, bueno, para la semana que viene es en un 90 y pico % que van a quedar ahí las tasas. Que se queda todo. Vale aclarar, ¿no? Que obviamente los futuros de tasas están operados e influenciados por las mismas personas que probablemente quieran que haya recorte de tasas. Por eso que hace 2 años siempre hay mucha expectativa de recorte de tasas y no se termina dando, digamos. Sí, cada uno de estos pronósticos cerrados es gente perdiendo dinero. Sí. Es el propio mercado, ¿no? Bueno, está claro. Bueno, un temón, antes de entrar a esto y pasarle el problema a Federico Rey. Bueno, las 7 magníficas, las Magnificent Seven, están, digamos, la semana pasada presentaron balance, están presentando balance ahora, y en esto de lo que dijimos de aumento de bienes de capital, ¿cómo lo ves?
Me parece que vamos a Con el diario del viernes, no del lunes, porque hay una parte que vimos y otra parte que estamos para ver. Me parece que vamos a tener un problema enorme a la hora de leer balances, que es cuánto del consumo se adelantó y cuánto del consumo se retrajo, porque también tenés muchos consumidores que se van a retraer. Así que va a depender, más allá de los números de los balances, lo que digan El guidance, los guidance. los guidance, sí, lo que digan en las conferencias, si notaron que se les adelantó el consumo, si se les retrasó el consumo, eso me parece que va a ser lo más relevante. Aún descontando datos buenos, tenemos que esperar a ver. Bueno, Sí. eso está. Lo último, antes de pasar por este es un tema. Ayer, viste, vos decís, che, los problemas de vecinos, pero están casi en guerra Pakistán e India. Increíble, dos potencias nucleares a punto de ir a la guerra. Recién ahora se estaban esperando una invasión de la India hasta hace 10 minutos. Son las 12:09 en este momento, estamos grabando. Sí, dos países históricamente que se odian, dos ex colonias británicas. Parece que tuvieron un atentado en la India que le ha culpado a Pakistán y entre otras muchas cosas. Pakistán es un país que no tiene salida al mar, por ejemplo, no tiene agua potable, depende del 100% del agua potable de la India que se la va a cortar y Pakistán dijo que lo va a tomar como una declaración de guerra y así que están en tensión en la frontera, digamos. Yo escuché hasta 130 ojivas nucleares apuntando en este momento. Sí, Pakistán y India también tiene su Otras tanto. otro tanto. Bueno, hablando de tema de vecinos, tenemos todos los temas también de petróleo, que se hace un poco entre vecinos. OPEP más toma también a Rusia. ¿Por qué? Porque veníamos viendo que en mayo, en principio, se habían producido más barriles por día, 411 de lo estimado. Pero, y un poco están los precios, digo, estábamos hablando antes de un barril de petróleo más 60 alto, 70, y ahora estamos más cerca de los 60 abajo. Entonces lo que quería preguntarle un poco a Fede es cuánto de esto hay, porque claro, tenemos un Kazajstán que está como de alguna manera siendo el rebelde. Obviamente Irán no participa de OPEP. No, y dada la situación y todas las sanciones que tiene unas reglas distintas. Contanos un poco, es decir, se rompió esto de que no La producíamos, ¿se rompió la cohesión o esto tenemos acá algo que estaba medio descontado? Sí, digamos, para empezar, el precio reaccionó al lluvia volatilidad provocado por las tarifas y en el medio de todos estos anuncios de tarifas, con muy mal timing o, digamos, sentido de lugar, el OPEC decide adelantar 3 meses de producción que tiene que volver al mercado en los próximos 18 meses para el mes de mayo. Lo que estaba estipulado que iban a ser aproximadamente 135.000 barriles diarios mes a mes hasta 2026. En mayo van a ser 411, que representa lo previsto para mayo más 2 meses adicionales. De ahí sale el 411 previsto ahora para mayo. Eso vos lo ves y con Kazajstán, ¿cómo lo ves? La justificación de JPay fue ellos ven una demanda robusta durante todo el año y por temas de sus aliados más pequeños necesitan regresar los barriles al mercado. Bueno, se pusieron de acuerdo para realizar ese adelantamiento de barriles que estaba previsto que sea menor cada mes. Los países chicos la OPEP no les cumplió nunca, los tienen hace 3 o 4 años, no sé cuánto hace que lo tienen pisados. Sí, 2022. Prometieron que era de corto plazo y ya en un momento se cansan los países. Y igual ahora el que habló de esta suba fue Arabia Saudita, digo, ¿no? Sí, bueno, porque es el que, como se en tanteo, sí. Por supuesto, el OPEC más Rusia, pero bueno, Rusia es OPEC Plus. Vale, la cantidad de redes de guardado al mercado durante los próximos 18 meses sigue siendo 2.2 millones. Y ya están adelantando a mayo 2 meses, digamos, ¿no? Porque lo que se suponía que iba a ser en junio o en julio. Está todo en mayo. Ahora, la novedad es esto de que Kazajstán hace ya varios meses no está respetando su cuota de producción, está produciendo más de lo que se esperaba. Y la explicación, bueno, que da el nuevo ministro de Energía de Kazajstán es que ellos siempre van a estar defendiendo los intereses del país por sobre lo que se acuerde dentro del cartel de ese ¿no? Pero además, lo que dicen es el 70% de esta producción, a diferencia del resto de los países de OPEC y OPEC Plus, ese 70% de su producción total recae sobre compañías privadas que son de capitales occidentales. Entre otras, Chevron, Exxon, Shell tiene también algunos yacimientos. Entonces, lo que ellos dicen, nosotros no controlamos el nivel de producción que tienen estas compañías.
Entonces, son esos pilotos que tienen ellos para salirse, para desviarse de la cuota establecida por OPEC y OPEC Plus. Sí, exactamente. A ver, hay una relación para futuro, por eso es importante. Ya la teoría de los futuros, tanto de WTI como de Brent, sigue estando en backwardation hasta fines de 2025. Y ya, por ejemplo, Brent, ahí está claro, ya hacia enero de 2026, la teoría empieza a tener pendiente positiva, o sea, se vuelve a normalizar. Estos productos, yo digo la actividad por el tema de tarifas, más el aumento de producción que sigue dando, que ya está estipulado, pero se suma este adelantamiento de producción más Kazajstán que se desvía de lo que debería estar produciendo. ¿Qué implica esta situación de la curva? Eso es similar a lo que se le puso para detectar un desbalance en el valor. Mayor demanda que oferta. Eso, por lo menos, de acuerdo a la diferencia que hay entre los spreads de los contratos de futuros a la de la curva, hasta este año se mantiene esto que se llama declaration, que es donde se percibe que hay más demanda que oferta en el mercado. Que un barril de petróleo hoy vale más que un barril de petróleo para perfecto. Ok, y esta es una situación, puedo decir que se podría empezar a... Sí, bien. Quiero para la aclaración porque históricamente siempre se le tomó como una señal muy alcista para el sector, pero de fin de 2022 hay señales que no están funcionando, como el drenado de inventarios globales, ambas curvas en backwardation no se convencen con el precio del crudo que fin de 2022 desciende y desciende, hoy en día estamos entre 60 y 70. Y uno de los alimentos que utiliza el sector es cierto que hay que pasar por este periodo donde vuelven los barriles de OPEC al mercado y que es necesario para empezar a normalizar el mercado leal y que lo que usualmente daba buenas señales, por así llamarlo, de compra-venta, empiece a funcionar nuevamente. Porque estamos siempre, el mercado siempre la expectativa de, bueno, sí, parece que la demanda es mayor que la oferta, pero la curva sigue en backwardation, pero mira que OPEC tiene que traer 2 millones de barriles más al mercado en los próximos 18 meses. Entonces, cuando eso se normalice, ahí todo el mundo tiene las cartas sobre la mesa, donde tal vez especula OPEC, que bueno, esta puja siempre entre OPEC y Occidente con el tema de los precios, ¿no? Una vez que todos tengamos los barriles en el mercado, es cuando OPEC especula diciendo, bueno, yo ya traje todo de nuevo, a mí me queda un poquito de spare capacity, lo que se llama producción ósea para el futuro, pero ahí es donde OPEC especula como puede empezar a dar dudas sobre el barril marginal a futuro, donde si ellos no le pueden hacer frente, entonces Occidente se tiene que hacer cargo de aumentar la producción cuando aumente la demanda. Pero bueno, de nuevo está este tema sobre que la producción de Estados Unidos está llegando a un pico, el shale oil y demás. Entonces está en esa puja. Sí, yo te quería aclarar que hay un montón de datos del mercado del petróleo particularmente que ya no dan la señal que daban antes, porque la estructura de la logística del mercado ha cambiado muchísimo. Antes un mercado en backwardation te mostraba una escasez de corto plazo enorme. Bien. Y hoy en día ya no es tanto, porque ha cambiado tanto la logística, ya no se necesita tanto nivel de inventarios. Entonces son señales que han dejado de ser tan útiles como eran antes. Clarísimo. El drenado de inventario, lo mismo. Se drenan los inventarios, pero el precio no está cerca de 100. Para cerrar un poquito y sintetizar el tema, entonces tenemos el tema de aranceles, por un lado, desde el punto de vista político, poniendo paño frío, pero por otro lado, que los aranceles van a empezar a funcionar como tal y a ver si esto genera o no una desaceleración o incluso un aumento de inflación en la economía norteamericana, concretamente donde estamos nosotros ahora fijando atención. Por otro lado, los datos que empiezan a dar y a ver los que empiezan a venir ahora y a ver si esto confirma o no. Los balances, que en principio no serían datos tan representativos como los que nosotros siempre acostumbramos, porque justamente hubo una situación anómala. Lo del income tax del fin de semana, que podría ser algo más bien peligroso que beneficioso, por lo menos en el corto plazo. Y obviamente todo este tema de Pakistán e India, que no sabemos en qué puede terminar. Así que bueno, lo que sí les deseo es una buena semana para lo que viene. Acá en Argentina una semana corta, pero en los mercados internacionales vamos a seguir adelante como siempre. Un gran abrazo a todos y que estén muy bien.